Comenzamos aquí la quinta sesión de nuestro seminario de técnicas de producción de datos en la investigación cualitativa. Esta sesión versará sobre la redacción de textos descriptivos y se articulará en tres momentos, en tres puntos. El primer punto es una reflexión sobre el género literario y la investigación cualitativa. El segundo punto analizará la escritura como tejido representativo y expresivo de acontecimientos. Y el tercer momento versará sobre la corrección de los errores más frecuentes que se suelen dar actualmente a la hora de redactar textos. Se trata, en este último punto, de señalar que a veces no es tan importante tener un esquema perfecto como ser capaz de reflexionar sobre lo que puede arruinar o desenfocar una investigación. Se trata, por lo tanto, de una visión de aprendizaje, de una visión cognitiva. Comenzamos, entonces, en primer lugar, con una reflexión sobre el género literario y la investigación cualitativa. Es importante, para enmarcar este punto, recordar toda la consideración epistemológica actual, recordar todo lo que hemos dicho sobre la situación del saber en nuestro tiempo. Lo recordamos, el saber no es el reflejo de un mundo preexistente, el saber, por lo tanto, no tiene la característica primaria de objetividad, sino que el saber es una prensión de los grupos humanos sobre una realidad, entre comillas, que de alguna manera no está totalmente estructurada. Esto luego puede ser matizado en distintos grados, pero lo que significa es que toda intervención cognitiva es ya una creación de realidad, una determinación de realidad, de alguna manera en futurición, es decir, no una realidad determinada como preexistente, sino una realidad articulada en cuanto dándose a partir de su observación, una observación que a su vez no es rígida, no es desapasionada, no es desinteresada, sino que es una observación que ella misma como tal ya está constituida vitalmente de forma compleja. Por esto, el proceso del saber es un proceso de interactuar, es un proceso inacabable e incerrable desde un punto de vista del fundamento o del resultado. Esto es muy importante entenderlo porque entonces no caemos en la tentación de entender el texto descriptivo, de entender el informe como un cierre objetivo de unas determinaciones objetivas que se propone a una comunidad intersubjetiva constituida por sujetos objetivos, por decirlo así, sino que el sujeto que investiga, los sujetos investigados y los sujetos receptores de esa investigación están constituidos por procesos complejos de interacción, por procesos complejos de apertura. Esto no significa que lo que se determina no sea riguroso, que lo que se determina no esté perfectamente perfilado. Lo que significa es que no podemos confundir el género literario, ensayo, por ejemplo, con una descripción perfecta, cerrada, sino que lo tenemos que insertar en la historia del saber, en la historia del proceder. Por lo tanto, entonces tenemos que tener claro en todo momento, y esto no significa que abandonemos el rigor y nos abandonemos en manos de la arbitrariedad, pero tenemos que tener claro en todo momento que la producción de datos no es mera reproducción, que los datos no son mera determinación de objetividad, ya lo sabemos, los datos son una elaboración y su escritura, su puesta en común también es otra elaboración. La producción entonces no es mera reproducción, la producción es renovación de lo que fue determinación creativa también. Por lo tanto, la producción no tiene el carácter de mera objetividad, no se considera a sí mismo como algo que está como inerte enfrente de nosotros, sino que está imbricado, está sumergido
en complejos procesos de intersubjetividad. Intersubjetividad del informante, subjetividad intersubjetiva del estudioso, intersubjetividad compleja del mundo al que se entrega esa investigación. Es muy importante también en relación con esto, y aunque nosotros optemos desde el punto de vista académico por un ensayo ceñido, por un ensayo perfectamente estructurado, articulado en determinación de problema, elaboración de hipótesis, fijación de datos, análisis de bibliografía, escritura, etc., es muy importante entender que aunque nosotros optemos por un tipo de género literario de carácter objetivista, objetivante, de carácter claro, de carácter ilustrado, por decirlo así, se trata de una decisión sobre un género literario. No se trata de que ese sea el vehículo perfecto, el vehículo de los vehículos. Por lo tanto, el informe objetivo forma parte de una generalidad literaria más amplia, de la que es un momento de objetividad o de mayor objetividad, de mayor intersubjetividad pública, pero que en ningún modo o en modo alguno, perdón, equivale a pura determinación, a puro territorio entero. Esto tiene que ser claramente entendido. Porque nosotros tenemos que entender que aquí hay una discusión muy profunda sobre los géneros literarios, sobre la estructura de los géneros literarios. Nosotros sabemos que los géneros literarios son relatos, son narraciones y por lo tanto determinan los hechos. Sabemos que los géneros literarios son epocales. Hay épocas que producen un género literario, un tipo de escritura, por ejemplo la tragedia en Grecia, que los géneros literarios son géneros ligados a manifestaciones epocales que de alguna manera efectúan de forma privilegiada. Tenemos que preguntarnos, por lo tanto, si el género literario ensayo, la redacción de un texto con características más o menos frías, es el género literario de nuestro presente. Y la respuesta es: no es el género literario de nuestro presente. Sí es un elemento del género literario de nuestro presente, pero el género literario que efectúa nuestro presente es un género literario profundamente reflexivo, que tiene más carácter reflexivo que carácter descriptivo. Y por lo tanto los textos descriptivos, los textos fríos, los textos objetivos, los informes, son un elemento de una conversación mayor. Son un elemento de un género literario que no es como un informe con sus características ampliado, sino que tiene una lógica distinta. La lógica contemporánea, la lógica de las ciencias, la lógica de los saberes, no es la lógica de corte descriptivo objetivista, ideal, ilustrada, moderna, etcétera, sino que es una lógica mucho más compleja. Y por lo tanto, aunque nosotros apostamos aquí por un género literario informe, un género literario ceñido y con una estructura lógica, tenemos que tener presente que este género literario elegido ha de inscribirse en una generalidad literaria mucho más amplia, mucho más compleja, mucho más reflexiva, mucho menos cerrada y mucho menos ajustada. Esto tenemos que tenerlo presente en todo momento y tiene que servirnos para encuadrar lo que nosotros estamos haciendo, aunque nosotros aquí hagamos lo que la metodología de las ciencias sociales en este tipo de trabajos nos prescribe. Dicho esto, que es un elemento importante, porque probablemente aquí también estamos invitando a buscar una reflexión sobre en qué consiste el género literario de forma material y formal en el presente. Dicho esto, pasamos al segundo punto de esta sesión, que tiene que ver con la descripción o la presentación de la escritura como tejido representativo y expresivo de acontecimientos. Hago esta distinción entre tejido representativo y tejido expresivo para marcar lo que acabo de decir. Nosotros aquí vamos a fijarnos más bien en la escritura seca, en la escritura fría, en una escritura que congela de alguna manera los procesos y los determina en acontecimientos más o menos determinables y cerrados. Esto es lo que llamamos la escritura como tejido representativo. Ahora bien, esta representación, aunque aquí no la tematicemos así, tiene que ser atravesada y envuelta en un ámbito mayor, que es lo que denomino tejido expresivo de acontecimientos, que es un antes, por decirlo así, y un después, pero también, claro está, un durante de todo el proceso de investigación cualitativa
que incluye este momento de redacción de textos, este momento decisivo, porque es el momento más concreto, por decirlo así. El elemento representativo de la escritura, el elemento del tejido representativo, es lo que podemos denominar en sentido técnico, en sentido estricto, el informe, que es el producto que se entrega, un producto fijado por la norma académica y por lo tanto un producto que pertenece al orden de lo legal, que pertenece al orden de los acontecimientos últimos y de una cultura, por lo tanto, a los acontecimientos más decantados y más fríos, más regulativos, más concretos. El informe consta o debe constar al menos de tres momentos fundamentales. En primer lugar, debe ser una exposición del objeto de estudio. El objeto de estudio que se expone en varios momentos. Se expone como una idea general y luego se expone también en un desarrollo de hipótesis, de elementos que se quiere buscar, que se considera que se puede encontrar o que no se puede encontrar ahí, pero que se puede probar que no se encuentran. La exposición del objeto de estudio entonces nos invita a circunscribir un territorio enorme en una serie de ejes o de líneas. Entendemos bien siempre entonces que estos ejes y líneas no corresponden con el esqueleto de la realidad, sino que corresponden con una determinación epocal de lo que se considera real, ¿no? Por lo tanto, están sometidos después, en la conversación pública, a una discusión, a una serie de ajustes y en muchas ocasiones y en todas las ocasiones a un cambio a corto o largo plazo. Pero el conocimiento procede así, procede por abstracción, por determinación y luego por reelaboración de eso que en un momento parece el horizonte pleno, pero que nosotros sabemos que no lo es, aunque nosotros aquí operamos en un momento dado como si fuera el horizonte pleno. El objeto de estudio, entonces, que se busca expresar de forma clara. Esto es un informe, es un trabajo seco y, por lo tanto, tiene que entenderse perfectamente lo que se busca y los caminos que se buscan, por decirlo así. En segundo lugar, además de la exposición del objeto del estudio y las hipótesis que derivan, los problemas, etcétera, que se quieren buscar, el modo de buscarlos, es el segundo punto, el modo de buscarlos, la metodología utilizada. La metodología en el pensamiento occidental es el elemento clave. A veces pensamos que el elemento clave son los datos, los principios o los resultados, las hipótesis o los resultados, pero no. En Occidente, en el pensamiento occidental y también en el pensamiento oriental probablemente, la clave está en la metodología utilizada. Por lo tanto, de alguna manera, la reflexión más ceñida, más reflexiva, más metacognitiva, tiene que ser sobre la metodología, porque la metodología es la que nos permite pasar de un elemento más o menos indefinido a un elemento que consideramos un dato. La metodología, por lo tanto, tiene que ser expuesta de forma muy clara, de forma muy reflexiva, de forma muy ajustada al tema del que aparentemente sirve, pero probablemente que aparentemente no sirve, sino que realmente crea. El apartado metodológico es un apartado claro. La ciencia nuestra, se ha dicho muchas veces, es la conciencia de un método. Por lo tanto, aquí nos jugamos muchísimo con el hallazgo del método más adecuado, con la justificación de ese método, con la crítica a las insuficiencias metodológicas que nosotros podamos determinar. Exposición de objeto de estudio con determinación de problemas, fijación de hipótesis, discusión metodológica, determinación del método, insuficiencias, suficiencias del método, aplicación del método. Y en tercer lugar, un informe consta de lo que es lo más obvio aparentemente, la plasmación de resultados. Una plasmación de resultados que tiene que estar siempre encaminada, por esto hablamos de ciencia en sentido moderno, tiene que estar encaminada a su replicación, es decir, tiene que ser una determinación de resultados que pueda ser reproducida, en su caso, aunque sea para matizarla, y en todo caso que pueda ser perfectamente reconocible, perfectamente releída desde el dato a través del método hasta el inicio de toda la investigación. La replicación, por lo tanto, nos sitúa en el ámbito pleno de la intersubjetividad. El trabajo, el informe es un informe ceñido
que viene de lo intersubjetivo, se da a través de lo intersubjetivo que en el yo se personaliza y a la vez luego se ofrece a una conversación pública, se ofrece en un ámbito de intersubjetividad que se cree, se piensa y se quiere construir cooperativo, colaborativo. Por lo tanto, la plasmación de resultados tiene que estar bien ceñida. Esta exposición, esta reflexión metodológica, esta plasmación de resultados, nos enseñan los autores como Labuenaga, se resume y se integra en un marco más amplio. Este marco entonces tiene esta doble dimensión de la que hemos hablado. Tiene una dimensión similar al marco que nosotros trabajamos, una dimensión representativa, pero tiene también una dimensión, una integración en un marco más amplio, en el marco que llamábamos expresivo, el ámbito más complejo. Es decir, hay un juego, un doble juego de marcos. Marco inmediato, marco de discusión de colegas, de gente que está en la misma línea de trabajo, un marco profesional, y luego un marco más filosófico o más político que tiene carácter más complejo. La escritura representativa, la exposición, resume, entonces se integra en un marco más amplio en este doble sentido. De alguna manera también se dice esta discusión ceñida incrementa el conocimiento en un sentido representativo, pero en un sentido expresivo, en un sentido más amplio, podemos decir que de alguna manera concreta lo indefinido de lo real y a la vez lo hace más complicado. Este es un elemento muy importante de la escritura. La escritura resume, interpreta, se ciñe a una determinación muy determinada de lo que hay y a la vez que concreta lo real, lo complica, porque esta discusión creativa, esta determinación creativa, de alguna manera se enhebra, se entreteje con otras discusiones que ponen de relieve la complejidad de lo real, no como una complejidad que se alcanza desde un punto de vista único en el que vamos profundizando, sino una complejidad que está construida por multitud de puntos de vista, del cual el nuestro es un caso muy ceñido. Esta entonces representación que desde un punto de vista expresivo es a la vez una complicación, incrementa el conocimiento, sí, pero no de forma lineal, aunque también de una forma lineal, sino que incrementa complicando, se dan las dos cosas a la vez. Permite a la vez y nos sitúa en un elemento que es constitutivo de la investigación contemporánea, que es lo que podemos denominar la metacognición. La metacognición no es sólo el repaso de lo que hemos hecho para, situándonos en un nivel superior, corregir los errores, pero manteniendo la misma línea. La metacognición, que está muy relacionada expresivamente con los géneros literarios, lo que nos muestra es que nosotros, aunque nos ciñamos a un plano estricto, de alguna manera estamos jugando con planos que son mucho más complejos. Es decir, la metacognición tiene un aspecto interno respecto al propio proceder técnico-científico que nos permite mejorar en la línea que elegimos, pero la metacognición tiene también un significado epistemológico y ontológico, es decir, respecto al conocimiento de lo que hay y a la realización de lo que hay, que complica, por decirlo así, la metacognición puramente metodológica, que también se da. Es decir, nosotros nos movemos en una línea de fijación muy fría, muy fajada, pero a la vez nos movemos en una línea de complejidad indefinida. Mantener el equilibrio entre esto es muy difícil y es uno de los grandes retos del pensamiento contemporáneo. El pensamiento contemporáneo, la escritura contemporánea, es una escritura a veces excesivamente consciente de su carácter de creatividad y por eso también le viene bien la frialdad que tradicionalmente se consideraba que constituía todo el objeto de la ciencia. Hoy sabemos que la frialdad, el ser escueto, no es la característica del conocimiento, pero sí es una terapia de un conocimiento que se sabe desbordado por la complejidad de las relaciones entre su conocer y el ser. Esto es, como digo, muy importante. Y entonces pensar en un género literario contemporáneo, inscribir el informe en un horizonte más amplio de creación en ciencias humanas es una de las tareas, como digo, de nuestro tiempo, una tarea que apenas se está emprendiendo. Respecto a la estructura del trabajo,
aquí también siguiendo a Olabuenaga, comentándolo un poco, glosándolo, porque él tiene una concepción un poco distinta de la que aquí estamos señalando, pero el esquema que sigo es el suyo. La estructura del trabajo es también importante porque es una estructura de tranquilidad, por decirlo así. O sea, que sabiendo que seguimos esta estructura, sabemos que estamos caminando, aunque la realidad contemporánea no sea este camino ampliado, por decirlo así. Es decir, estamos teniendo una conversación que no es exactamente toda la conversación, pero que, como digo, es muy importante que esté presente porque nos ayuda a enfriar la inquietud que nos produce el exceso de metacognición, el exceso de reflexividad, el desbordamiento contemporáneo. La estructura del trabajo es muy sencilla en apariencia. Entonces, una introducción donde se presentan el objeto que se va a investigar, donde se dilucidan los problemas que se quieren determinar, donde se formulan las hipótesis que se quiere contrastar. En segundo lugar, luego, una reflexión muy importante metodológica, porque elegimos entre la panoplia de métodos el que elegimos, si elegimos un método dado, si hacemos una combinación de métodos. Esto, como digo, es fundamental. En tercer lugar, lo que es la exposición a partir de la determinación de los elementos anteriores, la fijación entonces, la conversión de los acontecimientos en datos, de las experiencias en elementos de alguna manera fijos, una exposición que tiene que ser acompañada necesariamente por una discusión sobre lo anteriormente dicho, si hay, del campo que estamos investigando, una discusión también interna al propio trabajo entre los puntos que quieren ser ganados, los puntos que pueden ser ganados, los elementos que parece que iban a ser y los elementos que van siendo. Introducción, con planteamiento, metodología, exposición y discusión son los elementos fundamentales de un trabajo. También la elaboración de unas buenas conclusiones y luego, desde mi punto de vista, yendo más allá de lo representacional, enmarcar estas conclusiones en este otro horizonte de carácter más complejo del que estamos hablando. Una escritura entonces que es técnica, pero que de alguna manera es consciente de que la técnica es una habitación pequeña y necesaria de una casa más compleja. En cuarto lugar viene el elemento bibliográfico. El elemento bibliográfico es un elemento fundamental. Personalmente soy partidario de incluir solo bibliografía comentada, es decir, introducir aquellos libros, aquellos dosieres, aquellos artículos que han sido leídos por el autor o la autora del informe y además con unas líneas, 10, 15, 20 líneas que nos informan de lo que nos relata la obra utilizada y sobre todo de qué nos hemos servido nosotros en nuestro trabajo y qué aceptamos y qué no aceptamos, qué rechazamos de lo que se nos dice. También luego pueden ser incluidos una serie de apéndices con gráficos, mapas, etc. Pero siempre entendiendo esto, como he dicho todo el tiempo, dentro de un ámbito más amplio que tiene que estar presente aunque no esté reflejado, como el fuera de campo, en el cine o en la fotografía, que es el ámbito de lo no dicho, de lo que nos queda por decir y sobre todo de la complejidad del mundo en el que se inscribe nuestro informe. Es decir, el informe no puede ser entendido como un resumen de lo real, sino como una interpretación ceñida de lo que uno determina que está abierto. Como punto final de este capítulo sobre la redacción de informes, algunas insuficiencias que hay que evitar. A veces uno tiende a pensar que para redactar un informe hay que tener una serie de instrucciones positivas, una especie de receptáculo, una especie de casilleros que simplemente sería irlos poniendo en cada caso, irlos rellenando en cada caso con los datos, con los nombres, los apellidos. No. Uno de los elementos fundamentales también del mundo contemporáneo es el carácter apofático, el carácter no decible en última instancia de la realidad. De alguna manera entonces, tal como nos enseñó Popper, el conocimiento consiste en la determinación de errores, tal como nos enseñó Popper, tal como nos enseñó Descartes, sería más bien lo que habría que decir. El conocimiento, no, decía Descartes, no es el descubrimiento de la verdad, sino el evitar el error, porque lo que nos determina es
la adherencia a nuestros errores, por decirlo así, lo que nos hace de alguna manera irracionales. La racionalidad contemporánea consiste también fundamentalmente en una crítica de la posición, una crítica de lo ganado. Para criticar lo ganado hay que ganar algo, y hay que ganarlo con claridad, pero sabiendo de su insuficiencia a la vez que sabiendo de su potencia. Por lo tanto, a la hora de elaborar un informe, aunque nosotros lo hagamos de forma muy ceñida, tenemos que tener en cuenta que no hay, aunque se nos brinde, un texto canónico, no hay un conjunto de instrucciones, no hay ni siquiera una estructura profunda, no mediata, que mediata sí se puede utilizar, no hay una estructura profunda obligatoria y canónica. Lo que sí hay es un compromiso de eliminar errores, de ceñirse entonces a la crítica intersubjetiva. En la elaboración de textos, desde un punto de vista ya más concreto, hay que intentar eliminar, o por lo menos ser consciente de que se está cayendo en ello, hay que intentar eliminar un exceso de un punto de vista no solo objetivo o objetivado, sino un exceso en un punto de vista subjetivo, en el sentido de que se concede toda la voz a una de las partes que está presente en el informe, sea la voz de los informantes, sea la voz del informador. Hay una tendencia contemporánea que observo en muchos trabajos en América a conformarse en las investigaciones sociales con el punto de vista de los actores, sin intentar profundizar en la crítica al punto de vista del actor como aquello que nos da lo que es la posición del actor. La posición del actor, ciertamente, es una posición que uno considera que tiene, que el actor considera que tiene, y eso es muy respetable. Pero la investigación no puede ser la mera reproducción de los puntos de vista de los sujetos que participan en la investigación, igual que no puede ser la imposición del punto de vista del investigador. Tiene que haber aquí un diálogo, una confrontación entre lo emic y lo etic. No basta el puro significado para él ni el puro significado para mí, sino se trata de debatir los significados desde los distintos nosotros. Otro elemento que hay que evitar es la insuficiencia categorial. La investigación contemporánea tiene que tender a la elaboración de categorías. Cómo se elaboran las categorías es una cuestión fundamental, porque las categorías no son determinaciones objetivas del mundo o de los objetos. Tampoco son, como en la filosofía contemporánea, meras categorías existenciales de subjetividad individual o de subjetividad social. Son algo más complejo las categorías contemporáneas. Tiene que haber una reflexión en la investigación sobre, primero, la necesidad de determinar categorialmente y segundo, sobre la estructura de estas categorías que determinan. Es una de las partes más importantes de la investigación y que tiene que ir inscrita en el ámbito de la metodología. Es decir, tiene que haber una reflexión metodológica sobre las categorías que se utilizan y las categorías que se quieren utilizar. En cuarto lugar, hay que evitar la suficiencia del narrador, la exclusión del yo narrador de lo narrado. Naturalmente, en un informe esta exclusión se produce en alguna medida, porque el informe tiene características de neutralidad y de objetividad, pero siempre sabiendo que el sujeto que escribe es el sujeto que narra, que de alguna manera tiene un carácter dominante porque determina problemas, hipótesis, determina sujetos que se eligen como muestra, etc. Y tiene que tener siempre un elemento de desmentimiento de esta posición dominante. Aunque en el informe esto no se haga, el sujeto investigador siempre tiene que tenerlo presente como perteneciente a una comunidad mayor de investigadores y como sujeto inscrito en una realidad social y natural, digamos, más amplia que él. El último error que hay que evitar es el error de la inconcreción. Un buen informe es un informe concreto, aunque luego apunte hacia lo menos concreto, lo abstracto. Tiene que haber un buen equilibrio entre lo que es lo general, lo expresivo y lo que es lo representativo. Tiene que haber un buen término medio potente en el que entonces la expresión se concrete en representación de tal manera que la representación remita, nos sugiera el marco más amplio de la expresión. Y esto sin que el texto sea inconcreto. Es decir, nosotros tenemos que lograr, con lo máximo de concreción, remitir
a lo máximo de abstracción, de generalización, de ámbito que desborda. El término medio tiene que estar en la concreción, una concreción contenida pero altamente pregnante, altamente significativa.